Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos acá nuevamente en nuestro ciclo Amor por Brillar. Vamos a esperar ahora desde Uruguay se conecte para poder encontrarnos con ella y comenzar a compartir esta hermosa tarde. Mientras tanto, les voy compartiendo quiénes van a estar con nosotras los siguientes viernes. El viernes próximo nos van a acompañar Gabriela Farías y Raúl Di Tarcio, compañera y compañero de camino y activismo, quienes tienen para contarnos muchísimas cosas de su experiencia en los grupos materno-paterno en Trujillo y tantísimas cosas más vinculadas al arte y el nacimiento. Después de eso nos estamos aproximando al Día de la Partera, que se celebra en Argentina el 31 de agosto, además del 5 de mayo, que es el Día Internacional. Así que vamos a contar con la presencia de Raquel Schallman, partera, que nos va a compartir muchísimas cosas sobre la partería en casa y la atención en domicilio. Y luego del Día de la Partera va a estar con nosotras también Diana Rosenmeyer, otra partera con una larga trayectoria en la práctica independiente y la atención domiciliar. Y el siguiente viernes vamos a contar con la presencia de Silvina Peirú, médica y partera del departamento de Calamuchita, Córdoba, quien viene trabajando largamente para que el acceso a los derechos de una atención respetuosa sea para todas las personas en ese territorio. Bueno, aquí vamos esperando que Elvira llegue, que su conexión la acompañe. Hoy hicimos nuestras pruebas y funcionó todo bien. Mientras tanto, les voy compartiendo un poco de la historia de Elvira. Mientras ella llega, Elvira nació en Uruguay en 1935, el 2 de diciembre, una sagitariana lanzada y hermosa. Nació en su casa y comenzó un intenso camino y recorrido que la llevó a tomar conciencia de la necesidad de trabajar por los derechos de las mujeres y sobre todo por los derechos sexuales y reproductivos. Ella fue una pionera en su país, trayendo la voz de la necesidad de tomar conciencia de la importancia de los procesos sexuales como parte de la salud y de la vida de las mujeres y de los hombres, de toda la comunidad. Así que a eso ha dedicado su vida y la sigue dedicando. El misterio del nacimiento la llevó a estudiar partería en la Escuela de Parteras y recibirse. Ahí está Elvira, bienvenida. Te hago la invitación. Estaba contando tu currículum, esperándote. Ahí va. Vamos a invitar a Elvira a unirse. Intencionemos que todas las parteras pongan energía para que podamos conversar contigo y que la conexión nos acompañe. Ahí ya está en curso la invitación. Bueno, mientras Elvira se conecta, que ella ya me está escuchando, a mí me gusta, ya saben, compartir cómo fue que nos conocimos y qué impactó en mí al conocerla a Elvira. Elvira llegó a Huayque en un encuentro en que la primer camada de la Escuela de Parteras Comunitarias en la Tradición iba a hacer su ceremonia de egreso. Y venía como nuestra madrina, Gilda Vera López, desde Uruguay, y nos trajo la hermosa compañía de Elvira, así que Elvira y Gilda fueron nuestras madrinas. La voy a volver a invitar, Elvira no se pudo conectar. Ay, 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 que nos acompañen. La tecnología. Ahí vamos de nuevo. Vamos, Elvira.
Y así que Gilda y Elvira fueron nuestras madrinas parteras que nos entregaron el, Ahora. la llama de la partería. Ahí estamos, buenas tardes, bienvenida. A ver, acomodáis esa... Hola, hola. Hola, Hola, hola. hola, qué lindo. Mira, yo tengo acá una pila de libros y un velón Sí. hermoso que hizo mi mamá donde apoyo el teléfono. Sí. No, no ve, Bueno, ¿viste? yo tengo una, El tengo detrás un de cámara. atril, Muy tengo un bien. atril, pero a ver, no, si lo pongo sobre el libro me queda muy alto. Así Ahí estás está muy mejor, bien. Ahí estás muy bien. pero espera un poquito. Yo me voy un ¿Me poquito más atrás, escuchás? mira. Sí, te escucho perfecto, Bueno, voy perfecto. a poner este de la Casilda Rodríguez ahí atrás. Dale. Qué linda Listo, creo bufanda, que ahora toda está llena de bien. colores. Sí, Qué de la lindo. diversidad. Sí, qué bueno. Bueno, Bueno, estaba este, contando cómo nos habíamos conocido. Qué bueno el sí, pañuelo. Y que llegaste justo para nuestra ceremonia de egreso allá en Aguaita, en el sí, campo, y que vos y Gilda fueron quienes nos entregaron la llama de la partería y que fue un inmenso y hermoso honor recibir de manos tuyas y de Gilda esa llama para mantenerla viva y continuar, ¿no? El camino juntas. Así qué que belleza. y esos días fue un regalo escucharte, que nos contaras todo lo que ya habías hecho y luego lo que seguiste haciendo, porque pasaron unos cuantos años desde entonces. Y fue una sorpresa y un regalo que siempre se lo agradezco a Gilda, el haber tenido tan hermosa y significativa ceremonia, ¿no? Que dos grandes hermanas mayores pudieran acompañarnos en ese momento tan trascendente, aquella primavera. Bueno, Sí. también estaba contando que naciste en tu casa y cómo te interpeló el mundo de los nacimientos y la sexualidad para convertirte una pionera en tu país y acompañar los movimientos vinculados a la salud y la sexualidad, no solo en Uruguay, sino en Latinoamérica y el mundo. Y estaba por llegar a compartir que sos autora de 2 libros. Yo espero pronto poder tener el segundo, muchas publicaciones, pero de tu propia autoría. Eh, que bueno, ya el segundo va por la segunda edición, que se llama Provocaciones de una partera. Ahí está, ni más ni menos, me encanta el título. Y el primer libro, que es de 2013, es El largo proceso de las mujeres hacia la autonomía, ¿no? Gran Sí, título también. Los sí, dos son así títulos es. sinérgicos, ¿no? Porque Sí, cuando sí, empezamos el largo camino de la autonomía y sos una partera, no podés no provocar en este mundo, ¿no? sí, Es como cierto, inevitable. Bueno, yo así ya es. hablé demasiado, ahora ya llegaste y te paso la posta, el micrófono, Bien, y me gustaría para empezar muy bien. que nos compartas desde el hoy cómo fue tu llegada al mundo de la partería y de tu compromiso con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y todas Ujú. las personas. Bueno, sí, ha sido un largo periplo, ¿eh? Empecé, sí, con la partería, en la escuela de partera. Yo no le llamaría partería, porque partería para mí actualmente tiene un significado muy diferente de lo que es la formación am, convencional o la formación académica, digamos, de las parteras, que a mí me provocó muchísimas ideas de cambio, además la posibilidad o si tener la experiencia de conocer otras, otro tipo de formación, ¿no? Como lo hice posteriormente, una vez que me recibí, y empecé a ver la realidad y a conocer y a comunicarme con otras mujeres en América Latina y el Caribe, empecé a conocer otro tipo de formación, que eso me interpelaba muchísimo, y me provocaba así como un, una actitud así muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista del significado que tenía todo aquel aprendizaje que yo había realizado y, y bueno, y qué pasaba en la realidad, ¿no? A mí esto fue lo que me provocó
una inquietud muy grande, y me llevó a la búsqueda. Yo empecé a buscar, a cambiar, a tener una idea de, bueno, no quedarme con lo que había aprendido, me pareció que era estancarme y no ver lo que pasaba en el mundo real, ¿no? Esa formación tan académica o tan médica sobre todo, porque más que nada, primeramente que la dirección de la escuela en nuestro país, hasta muchísimos años, estuvo a cargo de médicos, de profesores bastante mayores. No eran mujeres, no eran ni mujeres médicas ni parteras, que esa fue una de las luchas, yo integrando la comisión de estudiantes primero y después la asociación de parteras también, que estuve muchos años en esa época, la lucha para que la dirección de la escuela estuviera a cargo de, por lo menos de una partera, era lo primero que teníamos que pensar, y lo que me parecía que era prioritario, y no que fuera un médico, porque la verdad que lo que yo veía era una forma de lo más rígida, digamos, de trabajar y de atender a las mujeres en nada menos que en el momento en el embarazo y en el parto, ¿no? Y en el posparto. Pero eran todas elucubraciones que yo hacía y parecía que me sentía sola, estaba como media, para algunas un poquito trastornada, ¿no? No me aceptaba mucho mis planteos, porque la gente habitualmente se siente más cómoda en cierto encuadre, ¿no? Con cierto marco de referencia, y ahí se queda, ¿no? Porque eso es muy cómodo. Lo que es difícil es que la gente se haga preguntas, por ejemplo. La gente espera respuestas habitualmente, no se hace preguntas. Y yo me vivía haciendo preguntas, y eso me dejaba atormentada. Entonces, como decía, una vez que yo terminé, yo empecé la formación en el año 60 y me recibí en el año 64, cuando estaba embarazada de mi única hija mujer, porque los otros son varones, tengo 4 varones y una hija mujer. Cuando estaba embarazada casi de término de mi hija, que nació en el 64, yo me estaba recibiendo de partera. Y ahí, con toda esa efervescencia y esa duda, y tremendo, tremendo. Pero aún así empecé a trabajar en forma voluntaria. Una vez que tuve el parto y después que, bueno, me organicé con mi hija y demás, y con los otros chicos, empecé a trabajar como voluntaria en la maternidad. Bueno, eso fue terminante para mí. Fue tremendo, porque empecé a ver una falta de respeto, una falta de humanización tremenda, las mujeres tratadas como si fueran máquinas, como si fueran objetos, eran objeto de aprendizaje, además de estudiantes de partera y de estudiantes de medicina, que se juntaban. Por ejemplo, venía una mujer hacer su control de embarazo, o su trabajo, o estaba en trabajo de parto, y iba al cuarto de exámenes, donde se hacía el examen del corporal y genital, y ahí aparecían como 4 o 5, te digo, me quedo corta, estudiantes de medicina y otros tantos de obstetricia. Y esa mujer puesta ahí, en esa mesa de exámenes, en exhibición, sin total respeto de nada, pero era un objeto de estudio, entonces había que verla, tocarla, tomarle la presión, examinarla, y lo peor, hacer exámenes genitales uno y otros, ¿no? Era terrible. Bueno, yo no podía soportar eso, y no había forma de que las cosas cambiaran ahí adentro. Estábamos en esa época yo digo que era la obstetricia desalmada, ¿no? Era la época de la obstetricia desalmada. Este es un giro es de una médica venezolana que hizo un estudio bien interesante sobre la formación de los médicos y la atención de las mujeres justamente en el embarazo y en el parto en Venezuela, que hace una crítica tremenda también por la deshumanización en la atención, ¿no? Así que eso a mí me pegó fuertísimo,
Y otro tema que a mí me preocupaba también dentro de la formación, que se hablaba siempre del producto de la concepción, que me parecía la cosa más atroz, que el giro más horroroso, la forma más horrible de definir al niño, al bebé, a la niña que venía, que se estaba formando en el útero de su madre, el producto de la concepción. De la sexualidad no se hablaba, de la sexualidad ni antes, durante, ni después. Nunca, no sea, la sexualidad no era tema de formación, ni de análisis, ni de preocupación, ni nada. Y yo empecé también a sentir esa dimensión, cómo no se tenía en cuenta. No se hablaba tampoco de ningún tipo de forma de sexualidad, ni heterosexual, ni sexualidad experimentada autónomamente, no se hablaba de nada. No se hablaba de interrupción de embarazo, por ejemplo. El aborto estaba prohibido, no hablemos de aborto no se hablaba, las parteras tampoco, porque a lo mejor algunas parteras habían estado en la vida y en el mundo ayudando a mujeres a resolver problemas cuando una mujer estaba embarazada y no quería continuar con el embarazo, por la razón que fuera, ¿no? Por si era indeseado, si era inoportuno, o fuera un producto de violación, o lo que fuera, no importa. Pero muchas veces las parteras ayudaban a las mujeres y las siguen ayudando, acompañándolas en esa situación también que es tan especial, porque es algo tan íntimo, tan personal, ¿no? Y no es una cuestión para llevársela sin más, sino que es algo que necesita, bueno, una preocupación, un entender, un saber, un comunicarse, un preguntar, un mirar a los ojos. Bueno, nada de eso. Eso era como unas quimeras, unas locuras mías que tenía yo de que las cosas tenían que ser diferentes. Y bueno, y así entonces, viendo para mí era violencia, y creo que era violencia mismo, era violencia obstétrica, o como le queramos llamar, era un problema muy fuerte. De ahí yo me vinculo con planificación familiar, porque trabajando en la maternidad, que como dije anteriormente, como voluntaria, me vinculo también al grupo de planificación familiar que tenía una clínica contigua a la maternidad. Y empiezo a trabajar desde ahí también, primero en forma voluntaria, siempre me iba metiendo en los lugares para ver qué había, qué se podía cambiar, porque el desespero mío era si no se podía cambiar nada, ¿por qué no se podía cambiar? ¿No? ¿Qué mentalidad más obtusa, qué gente más cerrada, qué horror que no se pueda cambiar nada acá? Bueno, yo empecé con planificación familiar y tuve la oportunidad de dirigir, después que estaba bastante tiempo ahí, hacía como 2 o 3 años, primero estuve ayudando a los médicos en la policlínica como partera, que también me pareció un desastre, y después que hacían atención en planificación familiar, ¿no? Los métodos anticonceptivos, la introducción del dispositivo intrauterino y las indicaciones para tomar las pastillas anticonceptivas, y para de contar no había más nada. En todo caso, hablaban del preservativo, pero no había ningún otro método que a los médicos les interesaba recomendar dentro de ese marco de planificación familiar, Del diafragma, por ejemplo, jamás hablaron. Nadie hablaba del diafragma. Un método que tanto ustedes en Argentina como en Brasil, las mujeres lo han usado muchísimo y lo siguen usando. Sí. En Igual, Brasil hay una fábrica de sí. diafragma. Sabés que acá en Argentina se discontinuó hace unos 10 años, empezó a no estar más y ya no se consigue más. Sí. Todas las mujeres que fuimos de la generación del diafragma, post dictadura militar, no hay ahora, no hay manera de conseguirlo. Ahora igual está reemplazándose por algo parecido al diafragma, ¿viste? Hecho con... El anillo. Sí, parecido al anillo, pero acá no se vende, lo tenés que traer de afuera. Pero a mí siempre me llamó la atención, y me llamó la atención que poco se difundía, y ya conforme pasaron las décadas entendí que tenía que ver con que el diafragma invitaba a la autoexploración y al autoconocimiento de nuestro cuerpo, y claro, eso era algo que obviamente la cultura no quiere. Claro, ese es el problema. Por eso acá en Montevideo y en Uruguay
nunca los médicos, que eran los que daban las charlas sobre anticoncepción, hablaron del diafragma, porque el diafragma justamente es de autoconocimiento, primero del cuerpo, ¿no? Y luego de la aplicación, porque una vez que tú sabes cuál es la medida, cuál es el diafragma que tienes que usar, lo manejas tú, no tienes que estar yendo al médico para que te revise, para que te indique, para que te saque, para que te ponga, no, es de manejo personal. Entonces eso no les interesaba, porque al fin y al cabo toda esta cosa es terrible, pero es un negocio, ¿no? Desde donde lo miremos, todo es un negocio, porque negocio es la atención al parto, negocio es la aplicación de medicación, negocio es la aplicación de métodos anticonceptivos, todo es negocio. Lo último que importa es el ser humano, la persona, la mujer o la pareja que tenga que necesitar este tipo de elementos o tenga que necesitar este tipo de consulta. Es muy triste, pero es así. Bueno, ¿y esto qué es el resultado de qué? Es el resultado yo qué sé, de todo un estilo y de todo un sistema, digamos, patriarcal que ha dominado el mundo, ¿no? El patriarcado y el androcentrismo, porque los hombres siempre en el centro. Yo no tengo nada contra los hombres, yo tengo 4 hijos varones y tuve 3 parejas también varones, así que no tengo nada contra los hombres, pero sí tengo mucho contra el patriarcado y mucho contra el androcentrismo, porque bueno, eso ha sido el sistema, ese ha sido el sistema que ha impedido que muchísimas mujeres y muchísimas de nosotras pudieran tener otro estatus, otro nivel de participación en la realidad social y política de nuestros países. Ya lo sabemos, no es nada nuevo, eso no es ningún misterio. Perdón, pero en planificación familiar hice todo también una experiencia muy grande, porque además empecé a vincularme con grupos de América Latina y el Caribe, y con mujeres, y además en planificación, como en algún momento de esto que estoy diciendo, lo mencioné, tuve la oportunidad de dirigir un proyecto sobre la condición de la mujer. Entonces, a partir de ahí, a mí me dieron en bandeja el tema para poder empezar a indagar y a trabajar y a ver qué sabía, de qué me podía informar y cómo podíamos trabajar en eso. A eso me dio pie a mí para escribir un trabajo que está publicado, lo publiqué 2 veces, no sé si se puede o no se puede, pero a mí no me importa. Lo publiqué en el largo camino de las mujeres por su autonomía, y lo publiqué también en el libro Provocación es una partera. Un trabajo que se llama La mujer, objeto o sujeto de la planificación familiar. Tal vez tendría que poner sujeta, pero en ese momento el tema del lenguaje inclusivo no estaba muy en boga. Y no sé si lo habrás visto ese trabajo, si lo conoces. Lo comentaste, pero yo no lo llegué a ver. Pero lo que podemos hacer ahora es organizar, porque va a haber muchas compañeras y compañeros que te están escuchando que van a querer los trabajos, así que aquello que sea corto y se pueda compartir de libre acceso, vamos a ver la manera de que llegue, y los libros van a tener que llegar a Argentina para que podamos hacerlo. Y bueno, yo quiero saber cómo los puedo enviar. Vamos a organizar cuando se liberen las fronteras, hay compañeras que van y vienen a Uruguay, así que lo vamos a lograr, eso seguro, porque muchas compañeras queremos tu último libro. Bueno, qué ahí bueno, dicen, me sí, encanta. lo queremos. En libro, sí, dale. No, que acá publiqué también el capítulo que yo empecé a indagar el tema de la planificación familiar, cuándo había nacido, cómo se había producido, por ejemplo, de dónde se produjeron, cuándo se produjeron los anticonceptivos, cómo se empezaron a usar los métodos anticonceptivos acá, históricamente, ¿no? Bueno, entonces lo encontré, la mujer objeto sujeto a la planificación familiar está en la página 49 de este libro. Bueno, entonces acá yo empiezo a investigar primeramente el conocimiento sobre los métodos,
y segundo, es decir, cómo había nacido la planificación familiar, a quién le había interesado el tema de la aplicación de métodos que evitaran los embarazos no deseados, así de dicho rápidamente. Y curiosamente, dos o tres mujeres fueron, pero bueno, me recuerdo María Stopes en Inglaterra y otra médica más en Estados Unidos, que se me fue ahora el nombre, pero está ahí anotado, y otra médica más en otro sitio. Bueno, fueron tres mujeres, así en época pretérita, que se interesaron por investigar y aplicar los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque estaban horrorizadas por las muertes maternas, por los embarazos indeseados no controlados, por las muertes por aborto provocado en malas condiciones. Bueno, había una cantidad de problemas que estaban muy relacionados con la salud sexual y reproductiva. Entonces estas mujeres empezaron toda esa lucha, fueron detenidas, estuvieron presas, les pasó de todo. Y después entonces empieza a armarse, empiezan a interesarse, por ejemplo, acá en nuestro país, el interés lo tuvo inicialmente el profesor Hermógenes Álvarez, que era director de las clínicas de la maternidad nuestra, del Pereira Rosell, y él lo hizo también pensando y viendo la problemática que tenían las mujeres a nivel de la morbimortalidad, ¿no? Las enfermedades y las muertes de las mujeres por no buena atención en el embarazo, en el parto y en los abortos provocados en malas condiciones, ¿no? Entonces, también que era otro negocio tremendo, ¿no? Hasta que felizmente nosotros tenemos la ley y ustedes la van a tener, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, tiene que ser, tiene que ser. Bueno, como te decía, yo desarrollo un trabajo ahí, viendo todo lo que pasa en América Latina, que lo veo de cerca, lo veo porque como integrante del Centro de Planificación Familiar nuestro, de Uruguay, y ya estando en un cargo a nivel de Departamento de Información y Educación, estaba con mi compañero también, él era director, yo era jefa de educación en la clínica, o en el Centro de Planificación Familiar, más que llamarle clínica, y entonces empiezo a ir a congresos, a encuentros en distintos países, y me encuentro que la mayoría de los representantes eran todos hombres. Yo en el trabajo ese me traje una foto de Lima, de Perú, donde están, todos son hombres. Y en alguno de los mesas de discusión, por ahí aparecí yo en alguna, y no sé si alguna otra mujer perdida. Y para que nos escucharan, me pasó en Argentina también, me pasó en Buenos Aires, y lo tengo escrito, no sé, creo que pues estoy escribiéndome una historia ahora de mi vida, y entonces estoy publicando Bueno. ese capítulo de cuando estuvimos en Buenos Aires y en Lima, que tuvimos que estar a los codazos para que nos dieran una mesa para hablar de nosotras, de nuestra sexualidad. En Argentina, bueno, que participó María Luisa Lerer, las hermanas Granero de Rosario, y yo que sé, una cantidad de compañeras y de amigas que seguimos cada tanto vinculándonos. Y en Lima fue muy impresionante también lo que nos pasó, yo lo relato ahí en uno de mis trabajos, que tuvimos que pelear para que nos dieran un lugar, porque todo estaba organizado por los médicos, y eran todos médicos los que hablaban de sexualidad, inclusive hablaban de sexualidad femenina. Qué interesante, ¿no? Desde su falocentrismo, porque era así, era una cosa tremenda, ¿no? Yo Después te puedo empezaron preguntar así íntimamente, sí. ¿cómo vivías emocionalmente esos momentos, Elvira, de escuchar a hombres hablando de la sexualidad femenina desde ese gesto falocéntrico, como decís vos? Porque es muy fuerte, aún hoy sigue siendo así. Sí, en la pelea me peleé muchísimo, porque además yo después de planificación, después no, siempre estaba así como
solapando las actividades lo que hacía, ¿no? Estando en planificación, me vinculé con la Sociedad de Sexología. Entonces, la Sociedad de Sexología, soy una y mi compañero, uno de los primeros socios de la Sociedad de Sexología, y empecé a trabajar también desde ahí. Es decir, o sea que yo iba buscando espacios donde... ¿Y había mujeres o fuiste la primera mujer? Había algunas, no muchas, muy pocas, y no eran demasiado protagónicas que se dijeran, buena gente, capacitadas y todo lo demás, pero el tema no era que no fueran protagonistas porque no querían, sino porque los lugares estaban ocupados por hombres, médicos también, y hasta un sacerdote hubo una oportunidad, con el que me llevé bastante mal. Entonces yo tuve muchos problemas con todos esos hombres, porque además lo que pasa que yo, muy comprometida, como he sido siempre con todo lo que hago, yo que sé, por mi formación, empecé a trabajar y muy activa ahí, y integré la comisión directiva de la Sociedad de Sexología. Ya en planificación familiar tenía todo más ¿Esto o menos, más o menos organizado. en qué año era? Ahí una compañera preguntaba cuándo fue lo de Lima, y yo te pregunto en qué año fue esto. Debe haber sido como el 80 y algo, 84, digo, yo 85, no me acuerdo. Sí, más o menos, la década. Más o menos. Porque yo en el 84 empecé con el proyecto Condición de la Mujer, que te dije hace un momento. Ahora, el tema es que me vincula a la Sociedad de Sexología, y otra vez vengo a ver lo mismo que estaba viendo en planificación familiar, el patriarcado haciendo de la suya, todo ese androcentrismo tremendo, y los hombres hablando de la sexualidad femenina. No me olvido en uno de los congresos en Lima, que estuvo Amparo Claro, que era de Chile, que fue una de las coordinadoras de la red por años, de la red de salud de las mujeres de América Latina y el Caribe, que yo integro también, sí, eso estuve viendo, la red Black. Sí, estábamos ahí escuchando a un médico que estaba hablando del orgasmo de la mujer y del orgasmo vaginal y de un montón de cuestiones así horrorosas, y esta compañera se levantó y le dijo, espere un momentito, mire que yo tengo clítoris, yo me estimulo y tengo unos orgasmos preciosos, no tiene nada que ver con la vagina ni con meterme nada. Bueno, por ahí, cosas así nos pasaban, ¿no? Era tremendo. Yo tuve muchas discusiones con médicos, con un venezolano, tuve una agarrada muy grande. Una vez también con el doctor Olivares, que era el director de planificación familiar de Argentina, de Buenos Aires, falleció hace muchos años. También, que teníamos una relación muy linda y todo lo demás, pero él se ponía tan del lado de su cofradía, que teníamos discusiones. Había cosas que no las terminaban de aceptar, y en un momento decía, bueno, que yo estaba mirando todo por el ¿cómo que me decían? Por el cuello de botella del feminismo. Entonces ahí me querían liquidar de cualquier manera, pero conmigo no podían. Entonces no se hablaba de estimulación, no se hablaba de nada, la masturbación era masculina, no se hablaba de masturbación femenina, no se hablaba de lesbianismo, se hablaba de los gays, de los homosexuales masculinos. Eran temas que como que estaban prohibidos, era impresionante. Y yo machacando con todo esto, y mi compañero, que estaba a la par conmigo, estábamos los dos trabajando muchísimo en todo eso, y que por años tuvimos una vida de más de 40 años de pareja y de padres, de madre, y de trabajo conjunto, que fue una maravilla, porque nunca tuvimos ningún problema de los que muchas veces la gente plantea de cómo puede ser una pareja que trabaje en lo mismo, pero como nosotros no teníamos ninguna lucha de poder, no teníamos problema, nos enriquecíamos mutuamente, y bueno, y la gente no tenía más remedio que bancarnos, ¿qué iban a hacer? Después, como te decía, bueno, con la sexología fue tremendo, y bueno, y yo nunca, a ver, como me separé de la obstetricia, esa obstetricia, como te decía, tremenda, de esa
de esa forma de estar y de sentir a las mujeres que a mí me parecía nefasta. Nunca me aparté totalmente, yo siempre seguí de alguna forma, y además siempre en contacto con muchas de mis compañeras, con Gilda Vera, por ejemplo, y con alguna otra. Y, y bueno, y transitando toda esa época de la planificación familiar, de la sexología, y bueno, llegó el año 2000 y yo seguía trabajando en todo eso y además luchando por los derechos de las mujeres, porque lo que yo vi, y eso lo experimenté, bueno, en el 80 y tantos también, que estuve en un encuentro en Ámsterdam, que el eslogan era que las mujeres decidan, y ahí también hubieron muchísimas denuncias, porque había mujeres de todos los países que te puedes imaginar, de toda América Latina, pero había de mujeres de Europa, de Asia, habían japonesas, qué sé yo, China, de todo. Éramos cientos de mujeres, y ahí se trabajó muchísimo todo el tema de los derechos, que se hablaba más que nada de los derechos reproductivos, porque era tremendo, ¿no? Todo lo que pasaba. Y después se integran los derechos sexuales y reproductivos, que, dicho sea de paso, hay una mujer, una querida amiga y compañera, María Ladi Londoño, no sé si la habrás oído nombrar, es una colombiana, que ella fue la que redactó, primero los había redactado a los derechos reproductivos, o en un esbozo por lo menos, Marche Berer en Londres. Y después María Ladi Londoño en Cali, que era la directora del Centro Sí Mujer, que se atendían a mujeres también ahí, un centro de ginecología y atención por problemática de embarazo. Ella redactó los derechos reproductivos, y después nosotras planteamos desde los grupos de feministas y demás que las mujeres, sí, los derechos reproductivos, todo perfecto, pero que nosotros éramos seres sexuados primero, después nos reproducimos, pero antes somos seres sexuados desde que nacemos, ¿no? De niñas, de adolescentes, somos sexuadas, y tenemos sexo, y tenemos nuestra experiencia, y nuestra sensibilidad. Y que lo de la reproducción viene después, si es que lo decidimos, porque también no es una obligación, la maternidad no es una obligación, es una decisión, es una opción, es un derecho que tenemos de decidir las mujeres y las parejas, si las hay, si están formadas, todo bien, pero es un derecho que tenemos. Y entonces se integró lo de los derechos sexuales. Entonces ahí se arma después, la misma María Ladi Londoño, redacta los derechos sexuales y reproductivos, yo tengo toda la historia, toda la serie, y después publica un libro que prolongamos nosotros con Arnaldo, que se llama Los derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos. Eso fue como una bomba, eso fue divino, hermosísimo, ese trabajo muy bueno, y bueno, y sigo yo mi tránsito hasta que llegue el año 2000. ¿Qué pasa en el año 2000? ¿Qué pasa? Se realiza la gran reunión en Fortaleza, que yo no participé de esa reunión, pero yo sentí todo lo que pasó, recepcioné todo lo que pasó, Gilda trajo todo eso aquí, y creo que fue en el 2002 que organizamos la red nacional, ¿no? La red de salud, la red de parto humanizado acá en Montevideo, con con algunos vínculos con el interior. Pero bueno, hasta ahí estoy llegando con, no sé si respondí la pregunta que me hiciste hace como media hora. Sí, claro que Perdón. sí, claro que sí. No, si yo estaría horas escuchándote. A mí me da mucha curiosidad. Acá lo que Elvira está contando, cómo se funda la Relacaupan en Uruguay, que también en Argentina Sí, la fundamos en 2002. sí. Y ahí es tu vuelta al activismo otra vez de los derechos en el parto, después de todo este recorrido y esta vuelta de trabajar en el mundo de los derechos sexuales, volvés a las pistas del parto y el nacimiento. Claro, claro, y lo interesante también de todo eso, que yo me encuentro con gente que aporta conocimiento, que está dentro de la línea de pensamiento que yo tenía, si no estaba tan equivocada. Entonces me No. encuentro, por ejemplo, te das cuenta, y sobre todo, fíjate, del médico al sanador, ¿no? Después, Sí. que de la David Robin, impresionante. Crónicas de un obstetra humanista, ¿qué te parece?
el trabajo de Ricardo Jones es fabuloso, porque acá él describe clarísimo, también la David Robin, pero sobre todo Ricardo, que es médico, cómo se forman los médicos, o cómo se deforman, Sí, cómo se ¿no? deforma. Sí, sí, en relación con el mundo de la atención a las mujeres y demás. Y bueno, y siguen, bueno, después, ni hablemos que Michelle Oden y toda esta gente, y esta que es una luz también, la Casilda Rodríguez también, es otra que es una Sí, luz, que también nos aportó muchísimo, que no conocíamos para nada, creo yo, por lo menos desde mi parte, toda la fisiología uterina y el significado que tiene todo eso en nuestra sexualidad. Y de eso no totalmente. se habla del producto de la concepción y te das cuenta, Sí, no, es tremendo, y es esa tremendo. parte es Y tremenda. ¿Y sí, tu experiencia entonces, de parto, Elvira? Tus bueno, no propios hice partos. muchos. No, tus ¿Cómo? propios partos. Tus partos Ah, como los mujer. míos. Sí, Los míos fueron lindísimos. El primero lo tuve en mi casa. Eh, yo vivía en el interior, con una partera, por supuesto. Yo empecé en trabajo de parto después de 2 horas de haber terminado un vínculo sexual con mi pareja. Y fue increíble porque después descubrí que las prostaglandinas eran buenas inductoras del trabajo de parto. y Y yo vivía cerca la oxitocina de los de, orgasmos. Eso, eso. Entonces yo todavía ni siquiera me había vestido, no me había puesto ni la bata de dormir cuando empecé con contracciones, ¿no? Entonces llamamos a la partera, bueno, el niño nació al otro día, pero fue un parto lindísimo también, acompañada por mi madre, Qué hermoso. lindísimo. Y ese fue el primero. Y el segundo, que era también del mismo papá, porque ahí por ahí yo ya terminé con el primer papá, después del segundo, lo tuve en una salita en la maternidad de mi pueblo, porque mi partera tenía preocupación, primero porque era grande, y segundo porque él había estado en Podálica. Ah, mira. Él estaba muy sentadito, pero ella, muy sabia, unos días antes me hizo una versión externa. Ella me hizo masajes en el abdomen, en la barriga, en el vientre, y creo que me dio también a tomar algo como que un laxante o algo así, para provocar un mayor peristaltismo intestinal que de alguna manera incidiera y el niño nació encefálica, nació de cabeza, no hubo Wow, problema. qué bueno. Y bueno, después Diana nació en el hospital de clínicas, el hospital universitario, porque yo estaba con toda la locura de que quería experimentar toda la parte de los estudios fisiológicos que se habían hecho ahí, y era una partera la que estaba también al frente, y ella fue la que estuvo y la que me recibió a la niña. Este, entonces, nada de lo que yo pensaba que podía hacer se hizo porque entré en trabajo de parto. Y para poder experimentar eh, todos los estudios que ellos habían realizado ahí sobre la fisiología y del parto, del trabajo de parto, tenía que ir con el cuello maduro, pero sin empezar el trabajo de parto. Y yo fui ya para tener a la chiquilina. Bueno, está. En la segunda, esta fue la tercera, única hija de mi segunda unión. Y ahí también, después que ella tenía 2 años más o menos, eh, sí, ya llevaba 4 años, yo más, 4 el primero, 4 el segundo, y ahí me separé de mi segunda pareja, y, y al tiempo me uní con mi última pareja, con la que viví más de 40 años, que ya lo nombré, que era Arnaldo, con el que trabajamos muchísimo juntos, y con él tuve 2 hijos varones que también me atendieron parteras, y eso me lo fui el nacimiento se produjo en la maternidad, porque yo quería tener el parto como todas las mujeres que parían ahí. Yo no tenía sociedad médica, no teníamos, porque ni Mm. podíamos tener porque éramos muchos, y no daba para tener una cobertura así de salud eh, especial en sociedades médicas. Entonces yo no tenía, pero además de eso, aunque lo hubiera tenido, creo,
yo quería tenerlo en la maternidad, y lo tuve en la maternidad, con mis compañeras también, ¿no? Nunca me hicieron episiotomía, y nunca me desgarré. No sé, Mira. creo que aprendí a hacer los ejercicios de Kegel que me ayudaron mucho, Y o la no sé, conciencia de tu pero cuerpo. sí, total, total, que yo siempre hablo de eso y digo de la importancia que tiene la conciencia del cuerpo, el conocimiento del cuerpo, ¿no? Conocimiento. Que Ujú. sí, el conocimiento del cuerpo que es súper importante, ¿no? Y bueno, y por ahí, bueno, y así seguí militando en el feminismo, me vinculé también hace como 5 años a un taller de escritura creativa, y por eso, bueno, siempre había escrito, pero ¿qué había escrito yo? Informes sobre los temas que trabajábamos, también en sexología, bueno, lo de planificación familiar, pero nunca había incursionado en la escritura literaria, y menos en la poesía. Y ahora tengo ganas de hacer una poemaria, publicar una poemaria, no un poemario, Qué una hermoso. Una poemaria. poema. Sí, una poemaria. Qué bueno. Qué Tengo lindo. muchas poesías que me gustaría, no sé, si me da la nafta, las voy a, bueno, lo voy a publicar, Bueno, ¿no? Si me da la energía. tu hoja de vida que me compartiste es una prosa poética, hermosa, Ah, muy sí, emocionante. Sí, te sí, sí. parece, sí. Muy, muy Bueno, sentida, muy profunda. sí, Así que sí, andás gracias. navegando esas Aprendí, aguas. sí, sí, ando navegando en esas aguas, sí, sí, sí. Y muy feliz, me encanta. Todas las, sí, me tomé un año sabático el año pasado para empezar a escribir, que algunas de mis amigas que me están escuchando ya me escucharon en parte de la lectura. Para escribir esa autobiografía o autobiografía novelada, no, todavía no sé, yo qué sé, una novela intimista, no sé lo que, algo de eso es, ¿no? Wow. Pero no me alcanzó el año pasado, así que sigo escribiendo y sigo Y asistiendo además ahora por banda ancha a las clases de literatura, con el profesor, y sigo escribiendo toda la semana. qué Así que bueno, qué sigo en eso, hermoso. sigo en esto. Sí, Me da mucha sí. curiosidad saber cómo fue cuando te nombraron ciudadana ilustre. Oh, Me hubiera encantado estar ahí en ese acto, por favor, qué bueno, qué merecido, ¿no? Pero una representante de sí, la sexualidad que trajo temas tan sí. controversiales y los impuso en la agenda política de su país y toda esta construcción que hiciste vos, así contra viento y marea, Sí, qué gran reconocimiento, ¿no? Que todo eso, si bien es un acto simbólico y político, pero es súper importante que eso suceda, ¿no? Yo cuando lo leía decía que bueno, ¿no? Tanto recorrido finalmente una mujer que trabajó en sexualidad es nombrada ciudadana ilustre. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo es sí, una... sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, primero cuando me llamaron para avisarme que, bueno, que se estaba, bueno, que me convocaban para ese evento, yo estaba acá en mi casa, estaba en la cocina, qué sé yo qué estaba haciendo, tomé el teléfono y la que me habló es una amiga, una conocida que trabaja ahí es una amiga que trabaja en el municipio, en la intendencia. Y lo que me salió fue un no, un grito, y dije, no, ciudadana ilustre, ¿por qué a mí? Pero si yo todo lo que hice no lo hice para que nadie me nombrara ciudadana ilustre de nada, no, no, yo lo hice porque lo sentí y lo sigo haciendo además, no, no. Y después dije, bueno, está bien. Al final lo acepté y bueno, y como tú decís, después de tantos años, de tanto trabajo y de tanta lucha, un reconocimiento, Y sí, sí, lo acepto. Pero importante además además tener el... Sí, tiene mucho que ver en todo eso también las compañeras que han luchado también, que hemos luchado hombro con hombro, que estamos todas en, en, en la lucha con todo esto, ¿no? Y estuve muy feliz porque me sentí muy bien porque una compañera que yo la quiero mucho también, otra amiga tanto como a Gilda, Cristina Grela, que es una médica, también Cristina, estuvo conmigo ahí, y después otra persona también hubo del mundo trans, que también fue muy bueno eso. A mí me pareció interesantísimo que bueno, que fuéramos las tres ahí
a recibir ese reconocimiento. Qué bueno, Pero qué me bueno. sorprendió muchísimo, me sorprendió. Pero bueno, ya en el encuentro feminista ya me habían hecho hace 2 años, creo que fue en el 17, no me acuerdo, cuando fue el 14 encuentro feminista, Ujú. también me hicieron un homenaje. Y eran más de 3.000 mujeres gritando y ay, ¡Ay, qué aplaudiéndome. lindo! Fue muy impresionante, sí, lo viví muy bien a eso, sí, qué lindo, sí, fue hermoso, sí, Elvira, precioso. es muy importante escucharte porque tenés un recorrido de muchísimas décadas, arrancando en un momento de la historia del feminismo, donde si bien el patriarcado sigue con una fuerza brutal, ahora hay más posibilidad de dialogar y de compartir. Antes, cuando contabas que te fuiste encontrando con mujeres de Latinoamérica, hiciste algo instintivo que fue, hiciste un gesto de teléfono con tu mano hace un rato. Sí, sí, Y nada, es a veces difícil de dimensionar para las nuevas generaciones que tu encuentro sí, con esas militantes feministas de Latinoamérica era por teléfono y por correo postal. Quienes tenían pero teléfono, si no era sí, por carta. no había Entonces, otra. encontrarse todas para ir a un congreso no era te mando un correo electrónico o un No, WhatsApp, no, no. ¿viste? Era, No, sí, yo no sé ni cómo hacía, porque fíjate que en una oportunidad yo empecé a escribir a distintos grupos y les pedí que me mandaran folletos o trípticos, o material que tenían para de difusión, no trabajos, sino cosas livianas o fotografías. Hice una exposición en la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar, con todo ese material así, de toda América, y yo me relacionaba con todo, no sé cómo, porque era por correo, como tú decís, y claro, algunas veces por teléfono, porque no había otra, no había WhatsApp, no había nada. no había nada. Por eso digo que una vez se pierde hoy, ¿no? Con esto de la Sí, inmediatez, pero era todo una sí, construcción sí, sí, eh, sí, sí, de tiempos totalmente, y sí, encuentros. Y totalmente, sí, sí, contame buenísimo, sí. que ya vamos a ir cerrando, nos quedan 8 minutos, yo no puedo creer, estaría horas. Sí. ¿Cómo fue tu encuentro con el budismo? Ah, qué buena pregunta, qué linda. Bueno, mira, yo creo que se dio una de mis compañeras que del budismo, que me vino a invitar para una reunión especial, por ahí empecé, empecé a vincularme, ¿no? Me dijo, era lo que te faltaba, que era lo que a mí me faltaba, ¿no? Vincularme con el budismo. Y realmente es un movimiento de humanización el budismo, ¿no? Y nosotros estamos en el budismo mahayana, que no es el budismo ortodoxo, ¿no? Es el budismo que, digo yo, tiene los pies sobre la realidad, ¿no? Es el budismo que lucha contra las guerras, contra la infelicidad, contra todos los problemas que a la gente le acucia y le enferma, ¿no? Entonces, a mí me pareció que realmente sí, estaba muy cerca de eso, y empecé a estudiar y a dialogar con ellos, con los grupos, con pequeños grupos que tenemos acá cerca de mi casa, además, y a concurrir al centro budista. Y estuve también en Buenos Aires, la otra vez a visitar, fui con mi amiga Adriana, que me está escuchando por ahí, fuimos al Sí, centro budista en Buenos Aires, y he estado en otros centros budistas en otros lugares. En Vancouver no pude entrar porque estaba cerrado, no sé qué fue lo que pasó. Después estuve también en Lima, en el Centro Cultural Budista, y, y nada, para mí es un compromiso y conmigo misma en cuanto a lo que es el crecimiento y la revisión de valores y la transmisión o el compartir con las demás personas, ujú. lo que, bueno, en el budismo se llama iluminación. Yo no me creo iluminada para nada, pero bueno, me siento sí que estoy dentro de la budeidad por mi forma de ser, de sentir y de compartir lo que sé y, bueno, y lo que tengo con las demás personas, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que venís iluminando muchas oscuridades súper necesarias, Elvira, súper necesarias. Y creo Ujú. que en ese lugar
esa luz está brillando desde siempre, desde aquel 2 de diciembre en que te diste por llegada a la vida, al plano terrenal, Sí. y empezaste un camino, ¿no? Ujú. Es Eh, posible, sí. Es vos posible porque pusiste, además sí, como yo te dije, como yo digo ahí en la hoja de vida, yo viví muchas luchas, viví muchos ujú, contratiempos en mi vida, pero siempre levantándome, siempre adelante, ¿no? Siempre tratando de superar todas esas dificultades y poder seguir avanzando con las ideas y con los principios que yo tenía o que tengo y que me parecía que eran principios que tenían mucho que ver con el amor compasivo y con la relación con las demás personas y ayudar a los demás. como pones en la Este, frase que nos diste para compartir, que me pareció hermosa, que dice, nuestro estado de libertad y felicidad se da cuando creamos la armonía con los demás, ¿no? Y el- yo creo que sí, porque cuando hay desarmonía, cuando hay estados de ánimo, digamos, y actitudes negativas en el ser humano, no se puede uno relacionarse positivamente. Y hay que combatir todo eso. Y bueno, es parte de la práctica nuestra también, como te decía, el diálogo, el estudio y la práctica, trabajar con las personas con las que se puede o con las que se acercan para tratar de mejorar esas situaciones y que la gente sea feliz, porque al final lo que queremos es ser feliz. No que tener más, sino ser más. El poder de ser es la cosa más importante, no el poder tener. El poder estar, el poder ser, eso me parece a mí que es lo más importante del ser humano, ¿no? Seamos mujeres o seamos varones, no importa, o de la opción que seamos. Elvira, ya vamos cerrando. ¿Qué te gustaría decirle a toda la audiencia, quienes están escuchando ahora y quienes te van a escuchar cuando vean esta grabación? ¿Qué mensaje quisieras dejarnos en este presente tuyo? Bueno, a mí me parece que es muy importante asumir un rol protagónico en la vida, ¿no? Y no quedarse, y no esperar, por ejemplo, de soluciones externas, hasta te podría decir, no esperar de divinidades, a veces que Dios me ayude, no, ¿y yo qué hago? ¿No? Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Asumir el rol protagónico en el mundo y ir superando las dificultades, que las dificultades están, ya sabemos, que existen, no van a dejar de existir, pero cómo enfrentar, cómo superar, ¿no? Cómo ponerse y mirar desde otro lugar para sentirse mejor y ser más feliz. A mí me parece que eso es así. Yo soy muy feliz por eso. Qué Me hermoso, siento muy bien. Elvira. Te quiero Gracias. agradecer infinitamente con todo nuestro amor este diálogo, esta charla y que se repita y que, bueno, pronto podamos darnos un abrazo personalmente Eso. y tengamos un hermoso círculo alrededor de un fuego para compartir nuestras vidas. Y bueno, que haya mucha hermosa poesía, estaremos ansiosas de Gracias. leerte. Te queremos Bueno, muchísimo, te quiero gracias. muchísimo, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por este rato juntas. Acá hay todos Bueno, yo comentarios también, hermosos. un abrazo grandísimo y muy feliz por esta charla que hemos tenido y bueno, y veremos a ver si les puedo mandar material, Sí, ¿sí? por favor, vamos a organizarnos. Yo me encargo de que llegue para Argentina y acá compartirlo con las compañeras. Te mandamos Bueno, un muchas beso gracias. enorme. Gracias. Y acá hay un montón de Igualmente. mensajes de un montón de compañeras de Uruguay, de Brasil, de Argentina, saludándote con muchísimo amor. Ah, bueno, muchas gracias, qué divinas que son hermosas, sí. Bueno, Abrazo chaucito. enorme. Nos Chao, vemos chao, chao, pronto. Chau, chau. chao, chao.